Muy bien, pues. Entonces, ¿qué necesitamos mirar? Que vamos a ir poco a poco avanzando en cada uno de estos cuerpos para irlos conociendo. Uno de los elementos importantes es conocer, ¿cierto?, que el cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión. Y fíjate, el centro donde está asentado el cuerpo físico es el centro sexual. Esto es bien importante, ¿eh? Porque esto habla de su naturaleza y del valor que tiene, ¿cierto?, este cuerpo físico en términos del para qué lo tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo físico está directamente relacionado con lo que es el centro sexual. El centro sexual que está en la región del coxis, ¿cierto? Y tiene una energía propia de él que es la energía creadora sexual. Entonces, esta misma energía creadora sexual es la que da origen al cuerpo físico, da la posibilidad que exista. Todos nosotros nacimos gracias a la energía sexual. Nadie aquí nació, ¿cierto?, de una teoría o de simplemente de un meme, no, ¿cierto? Nacimos de la unión sexual de los papás, listo. Es algo sexual. Entonces, nosotros debemos comprender esto para también darnos cuenta que la energía creadora sexual, que es lo fundamental que está ocurriendo en nuestro mundo físico, luego tú a través del curso te vas a ir dando cuenta de cómo es eso, es la que tiene el potencial del desarrollo de los demás cuerpos internos. ¿Sí? Es decir, la energía que está en el cuerpo físico, dado que el cuerpo físico es el que tenemos, ¿cierto?, el privilegio de utilizar, es el que nos va a permitir el desarrollo, ¿cierto? Es el que tiene el potencial para el desarrollo de los demás cuerpos internos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta, como decíamos, dado que está como en condición de luna, ¿cierto? Eso quiere decir que está o es de tipo lunar. ¿Qué quiere decir que sea de carácter lunar? Es que este cuerpo, primero que todo, está, ¿cierto?, manejado por el ego y está siendo utilizado habitualmente para la fornicación, es decir, para perder la energía sexual. La mayoría de los seres humanos no hace un uso inteligente, un uso sabio, un uso, ¿cierto?, creativo de la energía sexual, sino es que para divertirse o para tener hijos. ¿Se entiende? Entonces, cuando las personas no damos una canalización de la energía sexual, vamos a tener un cuerpo físico de tipo lunar, dada este hábito de la fornicación. Entonces, lo que nosotros debemos es trabajar en la regeneración del cuerpo físico, que se hace también a través de la energía creadora sexual. ¿Ok? Bien. Vamos a mirar, ¿cierto?, el segundo cuerpo, que es el cuerpo vital. ¿Ok? Este cuerpo vital, que también se conoce como etérico, ¿cierto?, tiene cuatro éteres que ¿cierto?, lo gobiernan, que permiten su manifestación. El cuerpo vital principalmente lo que hace es la regeneración, ¿cierto?, orgánica, permite la vida del cuerpo físico, regenera, desintoxica y permite inclusive las percepciones extrasensoriales. Pero no pertenece a la tercera dimensión, pertenece a la cuarta dimensión, es decir, tiene una sutileza que impide que sea perceptible por los sentidos físicos para la mayoría de las personas. Cuando hablábamos del cuerpo físico, cuando una persona, ¿cierto?, va haciéndose dueña de su energía sexual, cuando va adquiriendo un poder, cuando va adquiriendo, ¿cierto?, el manejo de la misma y empieza o aprende a transmutarla, llegará el momento en que se haga dueño también de su propia tierra, porque el cuerpo físico pasa a ser nuestra propia tierra. De hecho, la zona del coxis es como la zona, ¿cierto?, del chakra muladhara, por ahí donde se asienta nuestro cuerpo físico. Y por lo tanto adquiere un poder sobre este elemento. ¿Qué significa tener un poder sobre el elemento? Que en realidad gobierna a los elementales de esos elementos, es decir, los gnomos. Algo parecido pasa en el caso del cuerpo vital. El cuerpo vital se caracteriza por estar o considerar todas las aguas de nuestro cuerpo físico. Están consideradas, ¿cierto?, la sangre, la saliva, los fluidos, en fin, todo lo que constituye nuestra realidad líquida.
Y por lo tanto, cuando una persona empieza a hacer un trabajo, ¿cierto?, de desarrollo de este cuerpo vital, que lo tenemos, más sin embargo, hay que sacarlo del estado, ¿cierto?, dijéramos, de uso del ego, porque en realidad que está todavía siendo usado por el ego, va a empezar poco a poco, gradualmente, a tener una conquista, que tiene que ver con la conquista de esas aguas, ¿ok? ¿Qué significa conquistar esas aguas? Significa que también las aguas, ¿cierto?, del cuerpo, donde está inclusive está el karma en la sangre, la persona va a empezar a poder conocer, va a poder empezar, ¿cierto?, a tener una integración con esa información. Y también está aquí, ¿cierto?, lo que vamos a conocer como el aspecto, dijéramos, de nuestra propia energía creadora sexual. ¿Por qué? Porque las aguas del cuerpo, ¿cierto?, que están en la cuarta dimensión, tienen un asiento físico, pero en el centro instintivo. Y el centro instintivo, ¿cierto?, que genera energía vital, nos vamos a dar cuenta que está, ¿cierto?, depositado, está descansando, está ahí guardado en el centro sexual. La capacidad de creación que tenemos nosotros está en el centro sexual, pero deviene del centro o de la fuerza vital. Es más, una persona, cuando tiene, ¿cierto?, un malgaste de la energía sexual, es decir, es fornicario, pasa metido, ¿cierto?, con una y con otra persona, rápidamente se va poniendo, ¿cierto?, vieja, se va, ¿cierto?, poniendo en estado de decrepitud, su vitalidad se va absorbiendo y se pone vieja rápidamente, se enferma, ¿cierto?, y se empieza a tener una serie de problemas de la vitalidad. Eso cualquiera de nosotros lo puede ver y tal vez conocemos a alguien en esa situación o nosotros mismos, por nuestros hábitos, nos hemos metido, ¿cierto?, en un daño de esa vitalidad. Entonces así nos damos cuenta cómo la vitalidad está íntimamente relacionada con la fuerza sexual, con la capacidad sexual. ¿Ok? Entonces también vamos a decir, vamos a entender que este es un cuerpo que está en característica lunar, dado que está utilizado por el ego, por la misma hábito, ¿cierto?, de la fornicación. El cuerpo físico y el cuerpo vital están íntimamente relacionados. Entonces, todo lo que pasa en el mundo físico, en realidad viene del cuerpo vital. Entonces, si el cuerpo físico también se maltrata o se mal utiliza su energía sexual, afecta al vital y viceversa. ¿Ok? Entonces, son dos cuerpos que hay que regenerar. Eso es lo que debemos comprender. Hay que sacar del estado en que nos encontramos. Cuando tú comiences tu propio trabajo de transmutación sexual, te vas a dar cuenta cómo tu propio cuerpo físico va a empezar a regenerarse. Y esa regeneración pasa, ¿cierto?, por un proceso en donde vas a ir sintiéndote cada vez un poco más vital, más fuerte, más animoso, más, ¿cierto?, más voluntarioso inclusive físicamente. ¿Ok? Esto es bien importante porque el trabajo que estamos empezando a conocer, que es este del desarrollo de la conciencia, requiere de nosotros las máximas fuerzas, las máximas, ¿cierto?, energías para poder llevarlo adelante. Bueno, en tercer lugar viene lo que vamos a conocer como el cuerpo astral. El cuerpo astral, en realidad, nosotros más que un cuerpo, podríamos decir que tenemos, ¿cierto?, algo así como un germen de cuerpo astral. No está, ¿cierto?, desarrollado. De hecho, está en característica lunar. El cuerpo astral es el que nos va a llevar de manera consciente, cuando lo vayamos desarrollando poco a poco, a poder movernos en el mundo de los sueños, en el mundo astral, de manera totalmente voluntaria, conscientemente. Lo interesante es que el cuerpo físico es de naturaleza celular, el cuerpo vital es de naturaleza etérica y el cuerpo astral es de naturaleza molecular. Quiere decir que está constituido por todas las moléculas del cuerpo. Y vamos a entender que desde allí es donde se origina toda la materia existente nuestra. ¿Qué es lo interesante? Pertenece a la quinta dimensión. El cuerpo físico pertenece a la tercera, el cuerpo vital pertenece a la cuarta y el cuerpo astral pertenece a la quinta dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vamos a entrar en el mundo ya el mundo emocional. Y por lo tanto, ¿cierto? La ubicación de este cuerpo astral en nosotros es el centro emocional. Los centros, ¿cierto?, van variando en la columna vertebral su ubicación. El sexual está en el coxis, ¿cierto? El instintivo está en el hueso, se me olvidó el nombre, que son los huesitos más arriba.
Y luego más arriba, ¿cierto? En la columna a la altura del ombligo, ¿cierto? Está el centro emocional, aquí donde tenemos el plexo solar. Entonces, bien, ¿qué es lo interesante realmente acá? Para poder crear el cuerpo astral debemos hacernos poco a poco dueños de las emociones, de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional. Esa apropiación, esa capacidad de gestionar nuestras emociones desde la conciencia es fundamental. La mayoría de las personas funciona con el centro emocional desde el ego. Entonces nuestras emociones son inferiores. La ira es una emoción inferior. La lujuria es una emoción inferior. La envidia es una emoción inferior. Los celos. Todas las energías, ¿cierto?, del ego, ¿cierto?, que pasan por el centro emocional, van produciendo un agotamiento de esta energía y evidentemente van impidiendo el desarrollo de este centro, o en este caso de este cuerpo. ¿Qué es lo que debemos comprender? Que gradualmente cuando vayamos haciendo el trabajo del despertar de la conciencia, del sabio uso de la energía creadora sexual, vamos a ir pudiendo ascender la energía vértebra por vértebra, y en la medida que vayamos llegando a cada uno de estos puntos, ¿cierto? Eh, del, de la columna, vamos a estar en vínculo con los centros energéticos que corresponden al asiento físico de estos cuerpos. Entonces, bien, como decíamos, ¿cierto? En el primer caso, el centro sexual está en el coxis, ¿cierto? Luego, ¿cierto? El centro instintivo o vital está un poquito más arriba, ¿cierto? Está en la región del sacro. Y luego más arriba, por la columna, vamos a encontrar en la columna, pero a la altura del ombligo, el asiento del centro emocional, que está vinculado con nuestro cuerpo astral. Que eso es lo que poco a poco vamos a ir comprendiendo. Entonces, cuando una persona empieza a dominar sus emociones, eliminando las emociones inferiores, el procedimiento de la eliminación, en este curso lo enseñamos, va a poder poco a poco ir dominando ese fuego interior, esa fuerza, ¿cierto?, interna, y en vez de explotar en ira, en vez de buscar venganza, en vez de querer, ¿cierto?, quitarle la tranquilidad a otras personas, va a empezar a eliminar esos yoes. Y cuando empieza a trabajar esos yoes, ¿cierto? Poco a poco empieza a hacerse de esa energía, que va a ser la misma energía que le va a permitir, a través de la transmutación sexual, la creación de esos mismos cuerpos. Entonces, poco a poco vamos a ir sacando de la condición actual de lunar, porque la condición del cuerpo astral actualmente es lunar, lo vamos a ir llevando, ¿cierto?, a características solar. Es decir, a que sea manejado por la conciencia y que tenga una realidad. Es decir, se va a ir creando un cuerpo astral de naturaleza solar, que nos va a permitir el desenvolvimiento en el mundo astral. El siguiente cuerpo es el cuerpo mental. Vemos que su característica ya no es molecular, sino que es atómica, es decir, está constituido por los átomos de nuestro cuerpo. Y pertenece también a la quinta dimensión, pero es la quinta dimensión mental. ¿Cuál es el aspecto importante? Que aquí el pensamiento, el mundo de los pensamientos, de las imágenes, el mundo, ¿cierto?, del intelecto, tiene que empezar a cambiar, ¿cierto? Dado que hoy está manejado por el ego. Nosotros, ¿cierto?, lucubramos, planeamos cómo hacer daño, planeamos cómo herir, ¿cierto? Elucubramos cómo vamos a llegar a conseguir cierto negocio, tal vez engañando, ¿cierto? Cómo vamos a evadir el IVA, por ejemplo, o cómo vamos, ¿cierto?, a engañar a la pareja. Todo eso pasa por el lado de nuestra mente. En nuestra mente están las preocupaciones, están todas las fantasías de tipo erótico, sexual, están todos, ¿cierto?, los planes del ego. Entonces, cuando una persona empieza a adueñarse de ese mundo y empieza a quitarle la energía al ego y empieza a eliminarlo, lo que va a hacer es que empieza a ahorrar una cantidad de energía, un tipo de energía que le va a permitir
el desarrollo, la creación del cuerpo mental. Se va a ir haciendo, se va a ir apropiando, ¿cierto?, del elemento aire. En nuestra mente, ¿cierto?, el elemento aire es su característica. Y eso quiere decir que se va a poder, dijéramos, tener control, manejo, dominio sobre los silfos y sílfides. Estos son los elementales del elemento aire. Entonces empiezo a dominar el aire dentro de mí, que es mis propios pensamientos, y eso en la medida que empieza a ocurrir, genuinamente, objetivamente, a través de la conciencia, del despertar de la conciencia, voy a poder dominar a los distintos elementos, elementales de los elementos de la naturaleza. ¿Ok? Por lo tanto, ahí vamos a trabajar con pura energía mental. Es decir, la energía mental va a empezar a ser uno el dueño de esa energía y por lo tanto vamos a poder crear el cuerpo mental. Subiendo en el proceso, ¿cierto?, del desarrollo del Kundalini, ¿cierto?, y la creación de estos cuerpos, nos vamos a trasladar a lo que se conoce como el cuerpo causal, o también conocido como de la voluntad, ¿cierto? Este cuerpo causal o de la voluntad es de tipo, ¿cierto?, de características electrónicas, esa es su naturaleza, está constituido por los electrones de nuestro propio cuerpo. Fíjate, y aquí ya entramos en la sexta dimensión. Y acá hay un punto bien importante porque aquí ya vamos a entrar en los mundos, ¿cierto?, electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que empieza a primar es la voluntad, la capacidad de hacer. Esto es lo que en realidad aquí se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a entrar en lo que se conoce como el mundo de las causas, ¿cierto? Aquí es necesario conocer que existe, ¿cierto?, el potencial del desarrollo de nuestra alma. En el cuerpo causal, cuando nosotros desarrollamos el cuerpo causal, estamos hablando en el fondo de la creación de nuestra alma. Pero un cuerpo causal no se puede crear si no he creado un cuerpo mental. Un cuerpo mental no se puede crear si no he creado un cuerpo solar, astral solar. Y un astral solar no se puede crear si no he regenerado el cuerpo físico y el cuerpo vital. Entonces, esta es, ¿cierto?, una construcción que estamos haciendo de manera ascendente. Cuando alguien llega a estas alturas, en realidad ya ha conquistado su alma humana. Es lo interesante, que toda esta fuerza que radica allí, que está, ¿cierto?, vinculada con nuestra voluntad, que está aquí en la laringe, es decir, en el centro magnético que está en la columna de altura de la laringe, hasta allá va a llegar la energía creadora sexual, transmutada, no es cierto más que la transmutación, la depuración de la energía. Y por lo tanto se hace dueño del centro motor, de la voluntad, del hacer. El hacer es un proceso que también hoy en nosotros está utilizado por el ego. Una de las características del hacer está vinculada a que hacemos las obras del ego. Si el ego nos dice fuma, uno agarra un pucho y fuma. Si el ego le dice a uno no, póngale droga, uno va, hace y se pone droga. Si el ego le dice, oiga, tome, uno va y toma. El ego le dice, oiga, pinte, y uno pinta. Pero gracias a qué? Al centro motor que es capaz de movilizar ¿cierto?, este cuerpo, esta creación. Entonces, cuando nosotros vamos eliminando el ego, dejamos de hacer lo que el ego quiere y empezamos a tener la posibilidad de desarrollar, ¿cierto?, nuestra conciencia y utilizar la voluntad, utilizar, ¿cierto?, el hacer para las funciones de la conciencia, que eso es lo importante. Ese es el objetivo principal, ¿cierto?, del desarrollo de este cuerpo, que evidentemente en términos, dijéramos, concretos, estamos hablando de la capacidad de lograr hacer la voluntad del ser, de la conciencia, que es lo que hoy no hacemos. Nosotros hoy hacemos la voluntad del ego. Bien, vamos ascendiendo y vemos que existe un cuerpo búdico y un cuerpo átmico. Estos dos cuerpos, el búdico es de características, ¿cierto?, magnética. Está constituido por los protones, ¿cierto?, del electrón, del átomo, perdón, ¿cierto?, los protones del átomo. Y por lo tanto, esto lo que permite es comprender que ya es una parte integral, ¿cierto?, entre los electrones y los protones, ¿cierto?, que son parte de esta constitución atómica. Bueno, ¿qué es lo interesante acá? Acá encontramos, ¿cierto?, el akasha.
Y la cacha son los registros, ¿cierto?, de todo lo que es, ha sido y será. Y están, ¿cierto?, en acceso o se puede acceder a través de la conciencia. Estos cuerpos, este cuerpo particularmente, no ha caído, existe en nosotros. Y esto es interesante comprenderlo, dado que cuando nosotros hacemos prácticas de meditación, por ejemplo, y la logramos, nos ponemos en contacto directo con estas regiones, con estas zonas de la naturaleza. Pero sí es necesario comprender que estos cuerpos hay que darle, ¿cierto?, dijéramos, un repaso, vamos a llamar así, ¿no? A través de la transmutación sexual. De hecho, es un proceso que luego más adelante vamos a estudiar, en donde se produce la necesaria, ¿cierto?, ascenso de la energía creada sexual, más sin embargo ya no es para crear, sino es que para poder reconectarnos a estos cuerpos. Entonces el cuerpo búdico está asociado, ¿cierto?, a la glándula pituitaria, ¿cierto?, que está aquí, o hipófisis, que está a la altura del entrecejo, en el centro del cerebro. Y ese es nuestro centro emocional superior. Y por eso, ¿cierto?, cuando una persona empieza a tener esta relación con esa parte de sí, empieza a percibir desde la conciencia. Nosotros cuando nos autoobservamos, que es una práctica, una herramienta que compartimos en el curso, la enseñamos, lo hacemos desde este centro magnético que está aquí en la raíz de la nariz, y tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos desde la conciencia, sin, eh, como se diría, sin justificaciones, sin querer acomodar, no, sino que como las cosas realmente están ocurriendo en nuestro mundo interior. Cualquier persona que desea realmente desarrollar su conciencia, necesariamente tiene que aprender a activar su cierto percepción del, vamos a llamar tercer ojo, que en realidad es como lo conocemos, que es esta glándula, ¿cierto? Pituitaria, ¿cierto? O hipófisis que está aquí. Bueno, los antiguos y todavía la gente se lo pinta acá, no saben mucho por qué se lo pintan, pero se lo pintan, pero tiene que ver con eso, con señalar ese punto magnético que tiene esa capacidad. Y entonces cuando una persona empieza a mirarse desde la conciencia, no hay escapatoria. Lo que está viendo es lo que es realmente en su mundo interno. Y así es que se puede ver cuando está criticando, así se puede ver uno cuando está hablando mal de alguien o pensando mal de alguien. Así se puede mirar uno a sí mismo, ¿cierto? Cuando está deseándole el mal a otro. Asimismo se puede ver a través de este centro, ¿cierto?, magnético que está aquí, la autoobservación, cuando está quizás, ¿cierto?, sintiéndose amargado, ¿cierto?, o con pena, cuando tiene ciertos deseos de llorar, cuando lo abruma, ¿cierto?, una situación, y darse cuenta de eso que está pasando en su mundo interno desde su propia conciencia, no identificándose con la situación, sino es que mirándose desde allí, ¿sí? Es muy importante esto, porque esta función de la conciencia va a ser la que nos va a ayudar genuinamente a empezar a despertar, que es el proceso, ¿cierto?, que estamos todos queriendo aquí aprender. Por último, tenemos ya, ¿cierto?, el nivel átmico, ¿cierto? Este nivel o cuerpo átmico está en una condición extraordinariamente maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el nivel de, vamos a llamar, nuestro íntimo. Es el lugar más bajo al que puede descender nuestro ser. Es decir, tu ser, mi ser y el ser de cualquier persona no baja más que hasta la glándula pineal. ¿Por qué? Porque más abajo ya la densidad aumenta. Ahí se ve por las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta capacidad es porque en realidad nuestro centro o nuestro cuerpo átmico no está caído. Nuestro ser está presente en nosotros. No a cada instante, pero no porque no se pueda, es porque nosotros no estamos todavía acondicionados a mantenernos en relación con el ser. Entonces, una persona que empieza poco a poco a trabajar sobre sí mismo, empieza a activar su conciencia, es decir, el cuerpo búdico, ¿cierto? Y poco a poco, en la medida que empieza a aumentar la capacidad de mirarse a sí mismo, de ir eliminando el ego, el error, que como digo, lo enseñamos aquí en el curso, va a poder también empezar a desarrollar la relación con el ser. Esa parte maravillosa que todos tenemos, que es la que nos va a llenar de fuerza, de sabiduría y de energía para poder desarrollar nuestra conciencia. Este ser, ¿cierto?, que realmente se dice que viene del espíritu, desde el mundo, los mundos del espíritu, permite, ¿cierto?, que nosotros realmente avancemos en el trabajo espiritual.
Afortunadamente, estos dos cuerpos nos han caído y es por eso que nosotros tenemos esta oportunidad que en la medida que nosotros, ¿cierto?, realmente trabajemos y creemos, ¿cierto?, regeneremos el cuerpo físico, regeneremos el cuerpo vital, creemos el cuerpo solar, creemos el cuerpo mental, creemos el cuerpo causal, nos vamos a unir con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Y por lo tanto se desarrolla o se completa la creación. Esto que estamos declarando ahora es uno de los pasos más importantes que cualquiera de nosotros debe dar, ¿cierto? Para poder realmente avanzar en el proceso del despertar de la conciencia. La conciencia no va a despertar puramente de buena onda, ¿ah? Porque soy buena onda, porque soy simpático, porque soy, ¿cierto? Amoroso, amable, ¿ah? Que nosotros muchas veces vinculamos esas formas con tener conciencia. La conciencia es una creación, ¿cierto? Es una realidad que tiene cierto sustento, como decía, desde lo físico hasta, en este caso, lo átmico, pasando por todos los demás cuerpos que ya vimos, y que nos va a permitir comprender que la conciencia requiere, necesita de todas esas creaciones para definitivamente plasmar la voluntad del ser. ¿Sí? Entonces, vamos a comprender que la creación, la gran creación, ¿cierto?, que es la que estamos queriendo desarrollar, tiene una forma, un método de cómo alcanzarse. Y esto es a través del suprasexo. La creación de estos distintos cuerpos no se hace como decía, de creencias, de teorías, de buena onda, ¿cierto?, de cosas eh, como de una volada, ¿cierto?, hippie, diría alguien. No, 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 no. Esto requiere un acto concreto. El cuerpo físico nuestro, el cuerpo físico de cualquier especie, no solo, ¿cierto?, hablando de los seres humanos, hablamos de las especies animales, vegetales, ¿cierto? Las creaciones, todas se hacen con energía sexual. No hay ninguna creación que se haga de otra manera. Todas las creaciones se hacen con energía sexual. Entonces, lo que hay que aprender es a cómo se hace la creación de estos cuerpos que están en condición lunar para que se unan con esos cuerpos que están en condición solar. Estos cuerpos se crean, ¿cierto?, a través de lo que vamos a conocer como el suprasexo, a través de la energía creadora sexual. Algunos aspectos importantes a conocer. Para que este trabajo se pueda realizar, se hace con una pareja estable del sexo opuesto. Esto no, el sexo no es un juego. Bueno, hoy la gente lo utiliza como un juego. No quiere decir que por eso sea un juego o, cierto, diversión. Hoy es mercantileo lo que se hace con el sexo en general. Algunas personas tienen hasta hijos. Sería como algo excepcional, ¿no? Pero la mayoría de las personas hoy está en una situación en donde el sexo es un juego. Bueno, allá cada uno con su accionar. Pero si uno se empieza a dar cuenta del valor que tiene la energía sexual, de lo importante que hay en ella, entonces la va a empezar a cuidar. La va a empezar a cuidar porque le nace, no es que alguien se lo va a obligar o aquí en el curso me dijeron y tengo que hacerlo. No, no, es porque uno mismo llega a esa conclusión si es que así lo desea, ¿cierto? Empezar a reflexionar. Sexo opuesto porque no se puede crear con dos energías positivas o dos energías negativas. La creación se hace siempre con dos polos opuestos. Bien, esa valoración de la energía sexual es importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener que dejar de expulsarla, de botarla, de fornicar, de eyacular, de llegar al orgasmo, al espasmo, porque en realidad eso simplemente nos descarga de energía, nos quita la energía, nos saca la energía. Lo que nosotros necesitamos es empezar a retener la energía y empezar a darle una nueva dirección. Habitualmente la energía sexual viene desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer es llevarla desde afuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba. Es decir, le vamos a dar el sentido que siempre tuvo. Tú te vas a enterar. Entonces, lo interesante es que si yo estoy interesado en hacer este trabajo, bueno, mi pareja también debe estar, no necesariamente interesado, pero sí al menos al tanto de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo, porque no sería muy correcto, muy amable, ¿cierto?, ponerse a practicar el supersexo y la otra persona ni se entera ni sabe en qué está uno, ¿cierto? Esa es la idea. Hay una clave fundamental. Esta clave, si
tú te empeñas en lograrla, vas a empezar a tener una recompensa inicialmente maravillosa. ¿Cuál es la clave? Jamás perder, ¿cierto?, la energía creadora sexual, ni antes, ni durante, ni después de la unión sexual, del sexo. Es decir, cuando se produce la unión sexual, lingam yoni, ¿cierto? Falo útero, ¿cierto? Se produce la penetración. En ese momento y de ahí en adelante no se pierde la energía, pero tampoco después, ni tampoco antes. Es decir, que vaya a conservar la energía creadora sexual conmigo. Esta es la clave que en los antiguos tiempos, ¿cierto?, era demasiado preciada, e inclusive aquellas personas que se les ocurría develarlo, pagaban con su vida, ¿cierto?, la osadía, porque realmente esta es la clave que puede transformar a cualquier ser humano. Por los tiempos que hoy vivimos es que esta clave está develada, es decir, se está abriendo y llevando a todo el mundo, porque todo el mundo necesita enterarse de cómo salir de esto que es el samsara o el valle de lágrimas. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la práctica en sí? Vamos a ver que hay unos pasos muy sencillos. En la clase 7 nosotros vimos las conjuraciones, Belilín y Círculo Mágico. Belilín es un mantra que lo utilizamos para limpiar el ambiente que está en nuestra habitación, para que todas las cargas que existan, que son prácticamente habitualmente por nuestros pensamientos, nuestras iras, nuestros rollos mentales, todo eso se disipe. Luego de hacer el belilín viene el círculo mágico, que es como, ¿cierto?, cerrar puertas y ventanas, ¿cierto?, hablando astralmente, vamos a llamar así, para que nada vuelva, ¿cierto?, a ingresar ni ensucie ese lugar. Siempre hay que hacer una oración, siempre, siempre. Este trabajo, ¿cierto?, lo que más requiere de nosotros es humildad, dejar el orgullo que cree que hace. Nosotros creemos que nosotros hacemos, nosotros somos los más incapaces que hay. Nosotros siempre debiéramos asistirnos, ¿cierto?, de la Madre Divina, del ser, pedir, rogar, suplicar ayuda. Cuando una persona obra así, recibe mucha ayuda y por lo tanto siempre haga una súplica. Luego de eso, ¿cierto?, la pareja comienza las caricias. Las caricias tienen que ser normales, pero sin cierto rudeza. Besos, caricias, ¿cierto? Si nacen y se quiere palabras lindas, si es que así funciona bien. Lo que importa es que esas caricias se hagan. Nunca, nunca, nunca pase uno de una vez a la unión sexual, porque si no ha habido caricias, no hay lubricación. Y si no hay lubricación, hay agresión en los órganos sexuales. Y eso evidentemente no lo queremos. Esto no es una práctica, ¿cierto?, agresiva. Debiéramos sacar todo tipo de agresividad o de conducta, ¿cierto?, ruda. Pero sí, caricias, besos, abrazos, ¿cierto?, hasta que se encienda el fuego, es decir, ambos estén en condición sexual eh, disponible. El hombre con una erección adecuada, la mujer con una lubricación correcta, ¿cierto? El hombre también debe lubricar bien. Y luego, ¿cierto?, va inmediatamente ya a la unión sexual. La unión sexual, ¿cierto?, es la penetración, ¿cierto?, es la conexión de los órganos sexuales femenino y masculino. Aquí no es algo que se imagina, no es que se fantasee al respecto, no, es la unión sexual concreta. Apenas se une la pareja, apenas se una, inmediatamente empieza a hacer un proceso respiratorio, que es de inhalación, retención y exhalación. Son tres pasos que la persona, la pareja, debe aprender a hacer, ¿sí? Inhalación, retención y exhalación. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida sexual a inhalar y exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Entonces ahí nace el jadeo. Y eso es lo que hace ese jadeo, es justamente eh, permitir que la energía sexual empiece a bajar. Cuando uno inhala, retiene y exhala, empieza a producir, ¿cierto?, a cambiar la dirección de la corriente nerviosa de la energía sexual. Tú lo vas a ver cuando tú empieces a practicar esto. Cuando tú inhalas, imaginas, visualizas que la energía ingresa por tus fosas nasales, ¿cierto?, y baja hasta tus gónadas sexuales. Así. Cuando retienes, ves que la energía va
como un hilo dorado ascendiendo por la columna, reteniendo hasta el cáliz, llega al entrecejo. Y luego exhalas. Cuando exhalas, dices y mentalmente, porque esto puede ser un poco distractor en un principio. Inclusive al principio ni siquiera te vas a acordar de las vocales. Luego inhalas, retienes, exhalas. Luego inhalas, retienes, exhalas. Y comienzas de nuevo. Inhalas, retienes, exhalas. En fin, I, A, O permanentemente. Esta clave te va a permitir ir transmutando. ¿Qué significa transmutar? Transformar. Eso es lo que se está haciendo, transformando la energía. Este es un proceso gradual. No pienses que la primera vez va a ser todo extraordinario. Bueno, podría ser. Más sin embargo, vamos saliendo probablemente de una forma de practicar el sexo para empezar a aprender una forma que en realidad es nueva para nosotros, pero que es más antigua de lo que nosotros creemos. Y la clave está en que se retire la pareja, ¿cierto? No llegue nunca al orgasmo y al espasmo. Cualquiera de los dos que ya se sienta o cansado o que sobreviene un poquito el estímulo del orgasmo o de la eyaculación, le avisa al otro y se separan suavemente. Suavemente para impedir o dificultar o que no exista ningún tipo de pérdida de energía. Poco a poco, este proceso, ¿cierto? Que se hace tal como aparece ahí en este dibujo, ¿cierto? Lo que va a permitir es que la energía sexual empiece a estar con nosotros y luego ya en un tiempo nunca más se pierda. Cuando avancemos en el trabajo, cada vez van a ir ocurriendo menos episodios, ¿cierto?, de pérdida de energía creadora sexual, lo que va a ir constituyendo que al cabo de un tiempo se cierre completamente ese esfínter que está totalmente hoy relajado en la mayoría de las personas. Pero cuando empezamos a ejercitar este trabajo de la magia sexual, del suprasexo, el esfínter se empieza a contraer y fortalecer. Y por lo tanto, ya no se pierde la energía sexual y todo el caudal de energía que empecemos a tener se va a transmutar. Entonces, si te fijas, cuando inhala uno por nariz y visualiza que baja a los pulmones, porque es la natural inhalación, ¿cierto? Pero luego lo llevamos con la fuerza de la imaginación y la voluntad hasta los testículos y de ahí recogemos, ¿cierto? En el caso del hombre y en el caso de la mujer, hasta los ovarios y de ahí, ¿cierto? El impulso viene de la bomba, que en el caso del hombre es la próstata y en el caso de la mujer es el útero, que es porque cuando se produce la retención, esa bomba, ¿cierto? Empieza a, uno aprieta, ¿cierto? La zona del perineo, ¿cierto? Y ahí viene el ascenso por la columna, hasta el entrecejo y luego la exhalación y el mantra que corresponda. O sea, y en el primer caso, luego la segunda exhalación o en la tercera exhalación. Probablemente al principio, con que inhales, retengas y exhales, va a estar perfecto. Y tienes que pasar un tiempo para que conquiste uno eso. Ojalá, ¿cierto? Uno tarde 20 segundos en cada parte. Es un tiempo largo. El ejercicio te vas a dar cuenta, no es poco tiempo. Inhalar 20 segundos, retener 20 segundos, exhalar en 20 segundos. Entonces lo que va a ocurrir es que poquito a poquito uno va a ir aumentando el tiempo. 5 segundos, 10 segundos, hasta llegar a los 15 y 20 segundos, y luego inclusive puede llegar a más. Las uniones sexuales van a poder irse haciendo con mayor frecuencia, es decir, van a tener mayor duración, quiero decir. Y probablemente podrían aumentar la frecuencia en la medida que la pareja tenga una correcta coordinación de tiempos, porque aquí las parejas, todos somos distintos y tienen que irse poco a poco acostumbrando a cierta dinámica. Pero ¿qué es lo especial que va a ocurrir aquí? Nosotros, cuando llegamos al orgasmo, a la fornicación, a la eyaculación, perdemos mucha energía creadora sexual. Y eso
lo que hace finalmente es que la persona se va, ¿cierto?, desmagnetizando de la pareja. ¿Qué pasa con eso? Vienen los deseos por ver y buscar a otras parejas. Vienen los deseos y los gustos por otro tipo de prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque esta práctica que unió a la pareja, la práctica sexual en general nos atrae a la pareja, ¿cierto? Y nos une en el acto sexual. Si la persona, la pareja empieza a buscar y a llegar siempre al orgasmo, al espasmo, poco a poco empieza, ¿cierto?, a desmagnetizarse. Se empiezan a desvincular anímicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque físicamente, ¿cierto?, están descargando completamente, permanentemente su energía. Y eso es lo que hace que muchas parejas al cabo de un tiempo les venga la frialdad, ¿cierto?, con la pareja, empiezan a mirar para el lado, como se dice habitualmente, o simplemente le baje la libido sexual de manera intensa. O sea, definitivamente, por la pareja, porque si le ponen a otra persona, ahí sí se despierta la sexualidad. Eso quiere decir que con la pareja se está desvinculando. Esto lleva a muchas separaciones y muchos fracasos en las parejas porque en realidad no se está cuidando lo más importante, una vida sexual sana. Y la vida sexual sana no está en la fornicación, ni la eyaculación, ni el orgasmo. Está en la transmutación claro, sexual, que es la que de verdad, cuando tú la conozcas, la practiques, te permita la experiencia, te vas a dar cuenta que es la que te va a dar la posibilidad de conocer algo que jamás quizás pensaste que existía. Y a eso que uno le llamaba placer, nosotros le llamamos placer a la fornicación, al orgasmo, a la eyaculación, al sexo anal, al sexo oral, eso era el infierno en realidad. Porque cuando empiezas a practicar esta fórmula, que siempre ha sido y será, ¿cierto?, la dinámica correcta de nuestra sexualidad, te vas a dar cuenta que realmente el sentir de eso que significa el tú y yo, la pareja, el valor de la pareja, la importancia de la pareja, lo vamos a empezar a sentir en el corazón. Eso que se llama amor, lo vamos a empezar a vivir. Eso que se llama castidad, lo vamos a empezar a vivir, que no es no tener sexo. Castidad es tener sexo sin eyacular, sin fornicar. Eso que se llama fidelidad, lo vamos a empezar a vivir en el corazón. Vamos a empezar a vivir con amor, fidelidad y castidad la vida íntima, la vida sexual, para un propósito superior que es la creación de esos cuerpos internos que realmente nos van a dar la posibilidad de experimentar otras realidades, las realidades que siempre han estado a la espera de nosotros, que los antiguos conocieron y de las cuales muchos de ellos hablaron, pero de la que la mayoría de las personas desconoce. Todo radica en aprender a cuidar, manejar y transmutar la energía creadora sexual en pareja. Si tienes preguntas, si tienes dudas de la creación de estos cuerpos, por favor, este es el momento para que las aclaremos. Sacro, sacro. Bueno, gracias. Estoy leyendo que me estaban ayudando con la palabra. Bien, dado que no hay dudas y dado que está tan claro el tema, estoy leyendo a algunos de ustedes, sus saludos. Vamos a hacer una práctica, porque veo que quedó demasiado o muy claro o muy enredado. Pero vamos a lo que importa, vamos a practicar. ¿Y qué práctica vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un proceso para reconocer esto mismo que acabamos de decir, de explicar, ¿cierto? La inhalación, retención y exhalación de nuestra energía. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Como si estuviésemos en relación con el acto sexual, pero más que eso es para ver que en realidad aquí se conjugan la visualización, la concentración, ¿cierto? Y en este caso la respiración. Esto que vamos a hacer no es transmutación sexual. Probablemente ni siquiera da para pranayama, pero lo que sí queremos hacer en esta práctica es darnos cuenta de cómo, ¿cierto? Si utilizamos la respiración, la visualización, ¿cierto? Y la voluntad, o vamos a decir, ¿cierto? Concentración, que en realidad es lo que necesitamos, mucha concentración.
podemos empezar a percibir esto que es la energía sexual y cómo se mueve. Mira, el ejercicio es muy sencillo. Va a ser lo mismo que vas a hacer cuando estés en la unión sexual con tu pareja. Lo más importante cuando estamos en la unión sexual es no tener, ¿cierto?, una identificación con el cuerpo de la pareja, con los órganos sexuales principalmente, sino capaz, tener la capacidad de mantener nuestra atención en nuestras propias gónadas sexuales. Montserrat nos hace una pregunta, dice, ¿la práctica para los solteros es el pranayama egipcio? Así es, Montserrat, muy buena tu pregunta. Todos nosotros, si estamos en una condición de soltería o nuestra pareja está enferma o estamos sin condición, sin posibilidad de practicar, podemos practicar el pranayama egipcio. El pranayama egipcio, así como otros pranayamas, lo que buscan, ¿cierto?, es la movilización de la energía creadora sexual. El pranayama egipcio, dado que es largo explicarlo, no lo vamos a explicar ahora, pero sí, para quizás ampliar un poco la inquietud de Montserrat, y de cualquiera que tenga esa duda, vamos a hacer un ejercicio de inhalación, retención y exhalación, ¿cierto? Tal como vimos en la imagen que hace un rato estábamos aquí, ¿cierto? Compartiendo. Entonces, cuando uno inhala, fíjate, esta es una sugerencia. Siempre que inhales, infla la panza. Cuando uno infla la panza, baja el diafragma. Y cuando baja el diafragma, los pulmones, ¿cierto?, aumentan su capacidad importantemente. Entonces, al inhalar, las fosas nasales deben estar despejadas. Entonces, uno inhala y al inhalar, ¿cierto?, con la pancita hacia afuera. Cuando sacamos la pancita, ¿cierto?, estamos aumentando la capacidad torácica. Luego inhalamos y vemos que llega la energía, pasa por los pulmones, ¿cierto? Baja, ¿cierto? Entra por nariz, baja por la tráquea, ¿cierto? O laringe en este caso, baja por la tráquea y luego los pulmones. Y luego la visualizamos, ¿cierto?, como energía hasta las gónadas. Mira, hagamos el ejercicio. Listo. Fueron 5 segundos como mucho. Luego, cuando llegamos ahí, tenemos que retener. Esa retención, hazla, ¿cierto?, haciendo un esfuerzo de presionar en la zona, ¿cierto?, del perineo. El perineo es la zona que está entre las gónadas sexuales y el ano. Ahí en ese sector, son como los 3, 4 dedos que hay entre uno y otro. Ahí hay que hacer una presión y al retener vamos a visualizar cómo la energía sube por la columna vertebral. Lo que genuinamente va a pasar, porque una cosa es lo que estamos imaginando y otra cosa es lo que realmente está pasando, es que la energía poco a poco va a empezar a ascender por los canales Ida y Pingala, que conectan las gónadas sexuales con las fosas nasales. Ida y Pingala, ¿cierto?, son dos cordones que conectan las gónadas con las fosas nasales. Luego, cuando la energía ha llegado a una calidad superior, eso lo explicamos en otras clases, se hace, ¿cierto?, una apertura que está en la zona del coxis, en el triveni, donde va a empezar a ascender la energía de manera definitiva para meterse por el nadi chitra, que es el conducto interior de la columna vertebral, a nivel, ¿cierto?, etérico, es cierto, es semifísico, semietérico, esa es la característica del nadi chitra. Entonces, pero mientras, para efectos de la imaginación, uno inhala por nariz, retiene, imagina que sube por la columna hasta el entrecejo como un hilo dorado y llegando acá exhala suave por boca. En realidad yo lo haría por nariz, pero es por boca. Podemos hacer la vocal I. Voy a repetir. Retiene, exhala. Inhala, retiene. Inhala.
retiene, exhala. Oh. Lo vamos a hacer por unos minutitos. Vamos con tranquilidad. Inhala, retiene, exhala. Y inhala, retiene, exhala. Ah, inhala, retiene, exhala. Oh, inhala, retiene, exhala. Ah, oh, y ah, oh. Fíjate que si uno inhala, eh, dice Catherine, y si no puedo hacer esta práctica, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a dejar hasta aquí, no te preocupes, Catherine. Solamente la idea es tener un poquito de la experiencia de qué significaba este proceso, inhalar, retener, exhalar. No, no vamos a profundizar mayormente. Lo que sí es importante comprender que la inhalación, retención y exhalación nos va a permitir un control sobre la misma energía, que eso es lo interesante, lo importante. Nosotros, como decía, cuando hemos tenido las relaciones sexuales típicas, comunes, de infrasexo, nosotros no tenemos un control de la actividad sexual. De hecho, más bien la actividad sexual nos controla a nosotros. Y ese ha sido el problema, que bajo esas circunstancias, entonces, claro, la persona llega al orgasmo, al espasmo, lo busca y busca placer. Es una cosa más bien que viene desde lo más animal nuestro. Y lo que nosotros estamos buscando es poco a poco empezar a salir de esa animalidad, no sé si es la palabra, pero salir, ¿cierto?, de ese estado en que nos hemos percibido y hemos vivido, para poder meternos en el mundo de la espiritualidad. Y uno de los aspectos importantes es la sexualidad, definitivamente. Mientras más nos empecemos a dar cuenta de que ahí está, dijéramos, el eje de la transformación interna, realmente va a dar gusto empezar a practicar el sexo, va a dar gusto empezar a hacer el pranayama, como decía muy bien Montserrat, va a empezar uno a disfrutar de estar en esa relación con su propia energía. Y es más, cuando la dejemos de perder, y eso nos demos cuenta, porque tú te vas a dar cuenta cuando ya dejas de perder la energía sexual y pasa un tiempo y ya nunca más vuelves a tener pérdida de tu energía sexual, eso es algo que te va a gratificar mucho. Gratifica mucho darse cuenta que todo lo que uno pensó que era normal, natural, en realidad siempre ha sido algo que lo va desgastando y lo va haciendo, le va minando a uno la fuerza, la vitalidad y el ánimo. Mientras más cuidamos nuestra energía sexual, más ánimo, más fuerza, más determinación tenemos para todo. Así que en realidad ahí va a estar la clave. La clave es, para el desarrollo de la conciencia, la clave es el cuidado de la energía sexual, porque esa es la que va a construir todo lo demás hacia arriba, como mirábamos en la explicación de la clase. Bien, pues, no sé si tienen más dudas, consultas respecto al tema de hoy. Si no hay más dudas, más inquietudes, vamos a dejarles invitados para el día de mañana,
¿cierto? Aquellas personas que puedan participar en la práctica de los días jueves, y si no, para el día viernes, para la clase número 11 que se llama, ¿cierto?, Cómo fabricar alma y espíritu, que es una clase que está íntimamente ligada con esta que acabamos de ver, porque hablamos ya definitivamente cómo se desarrollan estos dos aspectos en nuestro mundo interior. Perfecto, pues, agradeciendo la comunicación, el que ustedes hayan estado ahí, se hayan conectado, les damos y les deseamos una muy buena noche y muy buen descanso. Un abrazo, vamos avanzando poco a poco, con tranquilidad, comprendiendo esta información y aplicándola en la medida de nuestras posibilidades. Que estén muy bien y si Dios quiere nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien.